Digo, Johannes Kaiser tuvo un duro cruce en una radio. Candidato, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Candidato Kaiser, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer poder acompañarlo. ¿En cuál de los mejores de sus sueños en una campaña larga se pensó que estando a menos de un mes de la elección, usted era como ¿cómo decirlo para que no se lo tome tan, que era, no sé si la niña bonita, el Que tema no se de lo tome conversación, tan. el centro de mesa, el fenómeno que todos esperan que no saben qué va a resultar? O sea, usted es tema, hoy día el tema es Kaiser. ¿Qué pasa con Kaiser? ¿De dónde viene Kaiser? ¿A quién le saca votos Kaiser? ¿Se imaginó honestamente con una mano en el corazón de que usted iba a ser la figura central en este momento? El Rising Star, como dicen los gringos. No necesariamente, es parte, bueno, era parte del diseño empezar relativamente tarde con la campaña, entre otras cosas también porque por tema de recursos. Sabíamos que podíamos jugar vamos a sonar con el deporte, porque sabíamos que podíamos jugar un buen partido, lo estamos jugando. Oiga, pero ¿por qué cree? Le quedaron piernas para los últimos 10, eso es lo interesante. Sí, pues estamos con los pulmones todavía y no significa, a diferencia de otros, no tenemos los pulmones vírgenes, entonces estamos... ¿Quién tiene los pulmones vírgenes? Johannes? Boric. Bueno, en este gobierno han logrado pasar por 4 años de gobierno y no se la pegan. Pero yo pensé que se refería a algún colega candidato. No, el otro día dijo esa frase sobre Boric en un discurso. No, yo candidato. en esa materia, yo trato de no ensuciar la pelota en esa materia. Me gusta pegarle al gobierno porque es como una entelequia y siempre que uno le pega a este gobierno de alguna manera tiene razón. Oiga, candidato, ¿por qué cree usted? Porque, a ver, lo que se analiza en la encuesta es que usted fundamentalmente le ha quitado votos a José Antonio Kast. ¿Por qué cree usted que está teniendo ese efecto su campaña en el elector? ¿Cuáles han sido su estrategia o sus propuestas que han tenido el éxito? Básicamente porque es mucho más duro que Kass, o sea, es más que claro. Bueno, quizás la diferenciación se da porque nosotros seguimos defendiendo con mucha fuerza la agenda valórica. Hemos propuesto también algo que ningún otro candidato se ha atrevido a hacer, que es la reforma del sistema procesal penal, del sistema judicial, de la fiscalía. Sí, pero curiosamente ahora, de hecho creo que Kass prometió en un discurso reciente, dijo que iba a hacer una reforma también. No sé a qué, pero me acuerdo que dijo que va a hacer una reforma. Creo que era el Poder Judicial también, dijo lo mismo. Pero claro, es curioso, o sea, Kaiser empezó a hacer esto, se ve que mucha gente empezó a apoyar esta idea y ahora de repente Kass también la dijo. A ver, no sé si ya la tenía planteada desde antes, pero no lo había dicho nunca. Y hasta que Kaiser lo dijo, mucha gente lo empezó a apoyar y Kass también apareció con lo mismo. O sea, es raro. No digo que copie, pero es raro que de repente Kaiser diga eso y de repente Kass empiece a decir lo mismo también. O sea, es como... Lo cual algo en sí pasa ahí. mismo es un cambio de paradigma en lo que va a ser el combate a la delincuencia, porque usted puede tener todos los carabineros que quiera, pero si no va a tener un cambio en la visión garantista respecto a los delincuentes, evidentemente se hace muy difícil recuperar el control en nuestro país. Yo creo que eso le está haciendo sentido a la gente. Johannes, De hecho, sí, si no me equivoco, en El Salvador fue de las primeras cosas que hicieron cuando asumió Bukele, ¿no? Como la reforma al Poder Judicial, porque claro, una cosa es tener la idea de combatir contra la delincuencia, de que los policías cumplan la ley, pero claro, ¿qué pasa si después los propios jueces o no sé, están ahí juzgando a los policías por justamente hacer cumplir la ley? perdón que lo interrumpa. raro. ¿Qué podemos definir por valórico? Usted me dice que la agenda valórica es, por ejemplo, eliminar el aborto en 3 causales, volver atrás el matrimonio igualitario. ¿Qué es lo que es valórico? La agenda valórica no, el matrimonio igualitario, no. En primer lugar yo no creo que sea matrimonio, es un contrato entre dos personas, un contrato civil ante el Estado. El matrimonio es un sacramento. A mí la libertad de contratación me parece que no debiese ser tocada, ¿ok? Ese es el primer punto. Si 2 personas del mismo sexo quieren contratar, no es problema mío, y tampoco debe ser problema del Estado. Pero ese no es un punto, no. el tema matrimonio de es la un poquito más que un valórica- contrato. Un poquito más que un mire, contrato. la verdad es que ya no es más que un contrato, para ser bien honesto. No, en la definición, porque en la práctica no. Bueno, pero en la práctica se ha transformado en un contrato con muchas obligaciones y a veces muy pocas ventajas. Pero volvamos al punto en esencia. Es lo siguiente, usted no puede pretender recuperar una sociedad que no se autorregula. Pero un liberal puede ser contrario al aborto, por ejemplo. Un liberal. Pero absolutamente, pero es que ve que si usted se está quedando en el aborto, se le interesa, escuche el resto de la agenda valórica. No, pero que quiero Usted no, pero que aguante, es que, bueno, pues déjeme explicarme entonces. Vamos. Mire, si usted no tiene una sociedad que se autorregula, es decir, donde la gente no comete delito por la convicción de que es malo cometer delito, no miente por la convicción de que es malo mentir, hace el trabajo bien hecho por la convicción del orgullo del trabajo bien realizado, usted tiene un problema serio. Y nosotros en Chile lo que nosotros tenemos es anomia. Tenemos mucha gente que ha decidido apartarse de las normas de convivencia básicas que se basan, por lo demás, en
un set de valores que nosotros hemos heredado desde los romanos, los griegos y por supuesto en su impacto cristiano. Si usted no está dispuesto, o sea, si nuestra sociedad no vuelve a funcionar de manera más voluntaria en el marco de ese esquema valórico, evidentemente que no tenemos cómo recuperar tampoco el país en materia de seguridad, en materia de probidad, en materia de todas las materias que tienen que ver con el Y aparte, tampoco es que sean cosas muy locas, son cosas que tienen sentido común, o sea, tampoco es como que, wow, el mundo va a cambiar. A ver, es básicamente como hemos vivido siempre, solamente que ahora están mucho más rebeldes con todo el tipo de todo este tipo de cosas. en funcionamiento social. Entonces, cuando nosotros hablamos de la agenda valórica, normalmente se reduce la descripción a lo que es el tema del aborto o la eutanasia, que es hacia donde han empujado la izquierda, después de destruir el resto de los valores, Sí. o de tratar de debilitarlo, a donde están empujando entonces la agenda. Pero la agenda es mucho más amplia. Ya, pero de todas maneras, cuando usted habla de la autorregulación, ¿de qué manera la sociedad se autorregula si usted prohíbe el aborto en 3 causales? No, A la gente no le queda opción. Bueno, si la gente se autorregula, no Si se autorregulasen, no se necesitarían en ningún país leyes, policías para que hagan cumplir el... Si cada uno tuviese un método, un modo dentro de nuestro cuerpo en el que nos diga, oye, aquí están los límites, aquí no lo hagas, ahí sería la cosa muy distinta. La cosa es que no pasa. Entonces, por algo tienen que haber leyes, por algo tiene que haber un tipo de control para que se pueda cumplir y que no todos estemos cagados en la cabeza, básicamente. haciendo las cosas malas, porque son malas. Y después, Es simple, yo güey. planteaba, a ver, ¿por qué me mete usted? ¿Se da cuenta? Mire, una cosa que es buena, ¿Ya? es decir, las cosas, es decir, por ejemplo, es representar correctamente lo que su interlocutor ha dicho. Ya. Yo no he hablado de la eliminación del aborto en 3 causales. ¿Usted me ha escuchado en eso? No, le pregunto, la verdad es que ahí me No me confundí. pregunta, no me pregunta. ¿Usted cuál no es la me pregunta. propuesta Usted suya en me acaba aborto? de afirmar, No me ir al acaba de aborto afirmar, libre, me entonces. acaba, exactamente. Ya, perfecto. Absolutamente. Entonces mi error, no se preocupe. no se elimina, o sea, el aborto libre no. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con la tercera causal, porque en la tercera causal Esa es la tercera causal. la tercera causal apenas hay un 8% de denuncias por Así violación es. respecto del número de abortos realizados. Ujú. Y no puede ser que usted cometa un aborto, mate a una persona, ya, pero no persiga legalmente al violador, ¿no es cierto? Que Sí. no tiene sentido. Ya, eso. Ya, entonces esa es la modificación que usted propone. Vamos a avanzar en esa dirección, eso es correcto. Oiga, yo le quiero preguntar por el tema económico, porque en la propuesta económica suya, usted propone reducir en 15.000 millones de 21.000 le escuché yo la última vez. No. No, 21.000 es de Cast. Cast. Cast está apostando A más. 15 el suyo, ¿no? sí, 15.000 Sí. millones. Entre 12 y 15. Entre 12 y 15. Bueno, y entonces, pero además lo dice que se va a hacer prácticamente el 12 de marzo. Escuché una entrevista de su encargado económico, de Víctor Espinosa. Ujú. Él habla de cómo cortar esa cantidad de plata, que es una enorme cantidad de dinero. Primero, fusionando ministerio, eliminando subsecretarías, en fin. Pero lo que más me llama la atención es que ustedes piensan llegar el 12 de marzo ya con todos los recortes listos y hacerlo por decreto en un principio, sin la anuencia del Congreso, porque, por ejemplo, para la eliminación de un ministerio se requiere una votación en el Parlamento. Sí, para la eliminación del ministerio sí, pero no para colocar un ministro que se haga cargo de más de un ministerio y empezar a fusionar las administraciones. ¿Me explico? ¿Ya? Yo no necesito necesariamente mantener todos los cargos ocupados. Puedo empezar a generar una unión administrativa, por lo menos al nivel más alto, sin necesariamente pasar por el Congreso. Han habido multiministros muchas veces en nuestra historia. Lo que pasa es que nosotros entramos con esta lógica para poder empezar a optimizar la gestión pública, la gestión del Estado, antes de traspasar esto a algo que sea definitivo a través de ley. Pero disminuye a lo sumo 1 o 2 cargos, multiplicado por el número de ministros es relativamente poco, porque el resto de la estructura del ministerio sigue existiendo. No son 1 o 2 cargos solamente, A ver. y evidentemente que se mantienen las plantas, Claro. porque las plantas están por ley. Sí. Claro. Pero usted sabe que mucho personal hoy día, ¿ya? Es personal que está a contrata, es personal honorario. Johannes Kaiser. Pero, por ejemplo, cuando usted reduzca de 25 a 9 los ministerios, al comienzo, sin que se eliminen formalmente, el presupuesto para esos ministerios siguen estando, por mucho que no les nombre ministro. ¿Se da cuenta? Lo que pasa es que yo puedo tener el presupuesto y no gastármelo exactamente en las mismas cosas. Mire, si al final eso va a ser ese es un tema en detalle que le tienen que consultar a Víctor Ya. Espinosa. Yo tengo técnicos y especialistas que están encima de esto, y sí, nosotros estamos trabajando para llegar al gobierno el primer día con toda la estructura de decretos y proyectos de ley que requerimos para ordenar al fisco en un corto periodo de tiempo. Eso es lo que se está planteando. Ahora, el detalle de cada una de las cuestiones no me lo pregunte a mí, porque si yo voy a meterme en el tema económico, yo no soy el economista, no soy el experto en la materia.
Johannes Kaiser, la semana pasada había un artículo muy relevante, y creo que era el de portada en The Economist, que hablaba sobre la derrota del mundo, de los estados, contra las drogas. Y de los argumentos más graves, más profundos y más preocupantes que daba es que estábamos básicamente haciendo lo mismo que hace muchos años, y que atacar, mientras uno atacaba un grupo de tráfico de droga, un cartel, habían miles de más que estaban funcionando y que operaban con la misma lógica de eficiencia que las mejores empresas privadas, con innovación, con tercerización, con especialización. Básicamente que estamos perdidos en el mundo. Usted quiere liderar un país, y sabemos que el tema de la droga, el tráfico y todo lo que ello produce es preocupación central. No sé si usted leyó ese artículo, era bien devastador. No lo he leído, pero conozco la lógica y me parece que tiene razón hasta cierto punto. Usted como no sé, libertario, sé como libertario, ¿usted qué plantearía? Por ejemplo, algo distinto como una liberalización del tráfico. No, se lo voy a explicar. Porque nosotros necesitamos una política de salud, una política de prevención mucho más potente que la que hemos tenido hasta ahora. Si nosotros nos tomásemos en serio el tema del tráfico de drogas, Senda no sería la quinta pata, o sea, la quinta rueda del auto. ¿Ya? Nosotros nunca nos hemos hecho cargo de que el consumo de drogas es un problema de salud también. Hay un problema con el consumo, y también tenemos que hacerle presente a las personas que consumen recreacionalmente drogas, no solamente el daño que se hacen a sí mismos y a sus familias potencialmente si caen en la adicción, sino que el daño que hacen al financiar los carteles. Así es. Los carteles, por lo demás, si usted liberaliza las drogas, van a buscar otro negocio ilícito y van a seguir funcionando con la misma lógica. En esencia... ¿Y cómo enfrentaría usted este problema tan global y tan profundo? Bueno, nuevamente, usted tiene distintas aproximaciones. Uno, y en Chile es esencial, que reduzcamos el consumo. El consumo de drogas en general es responsable por la inmensa mayoría de la violencia que se produce en Chile. También la violencia intrafamiliar, también la violencia contra las mujeres. Eso no es ninguna novedad, lo conocíamos del alcoholismo antes también. ¿Ya? Entonces, si nosotros no empezamos a ser más eficientes en que la gente se pueda autorregular y mantenerse lejos de las drogas, evidentemente que no tenemos ninguna opción de ganar esto, en la medida que tengamos un mercado de casi 30% de la población, lo cual conlleva, y el consumo conlleva enfermedades mentales, conlleva todo tipo de desórdenes también. Johannes, volviendo a la... No es menor. No, sin duda, y si no se entiende como lo plantea usted, efectivamente podemos tener un problema sin solución. Pero en otra dirección, en un escenario de segunda vuelta, ¿cambia su campaña? Tiene que, consiguiendo un 25%, no llega a ninguna parte, y la probabilidad de que si compite con Janet Jara, ella gane es muy alta. ¿Cómo se cambia el discurso en una eventual segunda vuelta, Johannes Kaiser? Es que no creo que tenga que cambiar mi discurso. Creo que mi discurso es un discurso razonable, y es un discurso que en la medida que la gente lo vaya escuchando va a tener también el respaldo de amplias mayorías. Yo no creo... ¿En serio le dijo esa weá? Podemos tener un problema sin solución. Pero en otra dirección, en un escenario de segunda vuelta, ¿cambia su campaña? Tiene que, consiguiendo un 25%, no llega a ninguna parte, y la probabilidad de que si compite con Janet Jara, ella gane es muy alta. ¿Cómo se cambia el discurso en una eventual segunda vuelta? Pero ¿por qué habría que cambiar el discurso? O sea, la diferencia es que, por ejemplo, entre la primera y segunda vuelta, no es necesario cambiar el discurso. ¿Por qué? Porque en primera vuelta van ¿cuántos de derecha? Bueno, tomemos solamente los dos, Kaiser y Kass, ¿ok? Entre los dos, ¿cuánto marcan? Kass marcaría 20% en las predicciones que vimos el otro día, y Kaiser terminaría con un 21%, ¿no? Ok, entre ellos dos hacen 40%, si sumas esos porcentajes. Entonces, esa es la diferencia, si solamente pasaría uno a segunda vuelta de ellos dos. Entonces, es como que los votos de los dos se juntan, ¿ok? Entonces Jara no tendría nada que hacer y no tendría por qué cambiar el discurso. Básicamente es eso. ¿La vuelta, Johannes Kaiser? Kass, no sé. Si cambiaría el discurso Kass, no sé. Eso ya es cosa de él, pero por lo menos Kaiser ha sido bien claro que no va a cambiar el discurso, siempre va a ser lo mismo. Es que no creo que tenga que cambiar mi discurso. Creo que mi discurso es un discurso razonable, y es un discurso que en la medida que la gente lo vaya escuchando sentido común, va a tener también el respaldo de amplias mayorías. Yo no creo en eso de andar tratando de estafar a la gente por su voto. sí. A ver, ¿cómo así? Porque en la primera vuelta vas con una idea, vas con un pensamiento, y en la segunda vuelta intentas... Lo de cambiar el discurso en la segunda vuelta simplemente es para agradar un poco más a los demás y intentar abarcar más público. Y eso no tiene ningún sentido, porque si vas con esa idea es que no tienen las ideas claras. Si vas con esos pensamientos es que directamente estás, como así decirlo, estafando a los que te votaron en primera vuelta. ¿Por qué? Porque ahora de repente es como que te estás dando vuelta la chaqueta, y eso es lo único que genera
es más desconfianza. Entonces, no tiene nada positivo eso, creo yo. ¿Qué le voy a andar? Le voy a prometer en primera vuelta una cosa, después le prometo en segunda Claro. vuelta otra, en primaria la tercera, todo para obtener los votos que necesito. No, yo estoy proponiendo un programa de gobierno. Yo estoy proponiendo una forma de hacer las cosas distintas. Si tenemos Así un se respaldo habla. mayoritario para ese programa, perfecto. Ahora, si no lo tenemos, es una cosa, a mí me parece que la alternativa es muy mala, Ahora, la señora Jara. pero- ahora, Ya, pero- pero, Y sí. yo no voy a entrar aquí a hacer modificaciones en lo que estamos ofreciendo, porque no me parece correcto, porque significaría renunciar a un programa que se ha hecho Así en es. razón de servir mejor a nuestro país. Pero ¿Por qué voy a renunciar a eso? gobernar muchas veces es renunciar. Es transar, es acordar, Lo de la es mayoría. priorizar, es un montón de No, cosas. es que yo no estoy gobernando. Claro, está simplemente proponiendo sus ideas y sus ideas no van a cambiar. Simplemente No, para pero agradar a gobernar tiene que alguien. ganar la elección. No. Exactamente. Y si voy a ganar la elección, entonces la voy a... Después si gobierna, pues me imagino que obviamente va a tener que llegar a un acuerdo con miles de personas, pero aún no gobierna. Básicamente está simplemente proponiendo las ideas para que la ciudadanía lo vote y ya está. Si no te gusta la idea, no votes por él directamente, listo. ganar con el programa de gobierno que yo quiero implementar porque creo que es el mejor para Chile, no con un programa de gobierno que sea malo, Ya, o que sea ok. peor o que sea mediocre. Y si llega en marzo la moneda, ¿estaría dispuesto a cambiar, modificar, matizar, moderar, cambiar algo? ¿O vamos a hacer la gran Milei? La Vamos a gran hacer lo que Milei. sea necesario. No, disculpe, estoy ocupado. ¿Y cómo está Argentina? Está mejorando con Milei. Gracias, ¿cómo está usted? Saludos. Saludos a la gente. Las vicisitudes del candidato. Oiga, es que- Nos quedan 30 segundos. Aprovechando de preguntar lo de Matías, ¿es verdad que, por ejemplo, ustedes están asesorados y que Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación y Transformación del Estado en Argentina, está trabajando con ustedes, lo ha ayudado incluso en algunos proyectos para tener preparados para el 12 de marzo? Mire, Es curioso que todos los periodistas, la gente de radio, la gente que se dedica a entrevistar, siempre terminan siendo zurdos, güey. A ver, no es que lo digan ellos claramente, pero con las preguntas, con las ideas, con lo que dijo, por ejemplo, ahora mismo sobre Milei, queda claro de qué lado es su postura. Y es lamentable, güey. O sea, es que es bien absurdo. Pero igualmente, por ejemplo, en esta entrevista, por ejemplo, está bien. Por ejemplo, uno de izquierda entrevistando a uno de derecha. ¿Por qué? Porque hay más debate. Es totalmente distinto, por ejemplo, si estos periodistas van y entrevistan a Jara. Las diferencias se ven claras. O sea, es como que la tratan mejor, no le intentan buscar alguna cosa polémica. O sea, siempre están como a su disposición, básicamente. Y si no responde, cosa que pasa, no pasa nada. No le dicen nada, no la justifican, o sea, no la interrogan, no le siguen. Eso lo encuentro lamentable. Porque, ok, por ejemplo, en este caso, izquierda, los zurdos entrevistando a Kaiser, ok, se puede generar más debate. Kaiser, pues, lo bailó bien, bailado, básicamente, lo movió bien. Pero claro, no cambian cuando viene Jara o cuando está Jara en un programa de televisión. Como que esa diferencia es lamentable, weón. para ser honesto, no creo que eso sea correcto, yo me habría enterado. Lo dijo, Nosotros hemos tenido, lo dijo nosotros hemos tenido nosotros hemos tenido conversaciones con Sturzenegger y en algún momento Víctor probablemente conversó con él y él le dio o le dijo cómo lo habían hecho en Argentina. No es lo mismo que tener al ministro Sturzenegger aquí metido en lo nuestro. Claro, Más o menos así lo dijo Víctor Espinosa en una entrevista. Bueno, probablemente un tema matiz. Bueno, yo creo que es un tema de cómo se describe. Ya. En esencia, sí, yo hablé con Federico, le preguntamos cómo lo habían hecho allá. Porque nosotros, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no tenemos mucho tiempo para realizar los cambios que tenemos que realizar. Ujú. Porque de la mano de nuestro sistema político uno tiene elecciones cada 2 años. Y las mayorías políticas y por lo demás, los políticos en Chile tienden a ser muy veleidosos y bastante egoístas en su apoyo político al gobierno de turno. Cuando se acercan las elecciones se empiezan a poner populistas. Entonces, muchas de las reformas que tenemos Y sí. que implementar y que posiblemente no sean del agrado de muchos, ¿ya? Tienen que realizarse en el primer periodo. ¿Para qué? Para que tengan o estén rindiendo frutos cuando se produzcan entonces después los siguientes ciclos electorales. Es decir, para que se pueda mostrar el éxito de las mismas. ¿Me explico? ¿Con qué porcentaje, para terminar, Johannes, con qué porcentaje piensa usted terminar? ¿Cree usted que va a terminar va a pasar a segunda vuelta? Miren, todo lo que sea pasar a segunda vuelta ya es suficiente. Johannes Kaiser, candidato presidencial, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Chao, chao. Muchas gracias. Luego, Gracias. candidato, que esté muy Gracias, bien. Tengan un buen día. Bueno, igual usted. Si te gusta este tipo de videos, sería hermoso que Kaiser ganara la primera vuelta, pero nos privaría de verlos reír y después llorar como siempre a los comunistas, jaja, es impagable. Sería increíble eso, pero bueno, no sé si pasará. Pero bueno, una entrevista más donde Kaiser va y hace de las suyas. Es increíble, bueno.